Bienvenidos a EstudiaMed, el podcast donde explorarás la anatomía de una carrera exitosa. Yo soy tu host, Brayna Díaz, médico general, y aquí encontrarás consejos, estrategias y experiencias para avanzar en tu carrera, tanto como estudiante como futuro profesional. El día de hoy me encuentro con mi amiga personal, la licenciada Andrea Franco, quien es QFB egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México con una especialidad en administración farmacéutica. ¿Qué tal, Andrea? Hola, Bray, mucho gusto. Andrea y yo somos amigas desde hace bastante tiempo y trabajamos juntas un año aproximadamente justo en la industria farmacéutica, aunque yo soy médico general y ella es QFB, pues hablaremos de eso el día de hoy, de cómo como médico puedes incursionar en esta área y cuál fue tu experiencia a lo largo de estos años, ¿vale? Cuéntame un poco de tu vida y cómo empezaste en la industria. Bueno, pues yo soy QFB, egresada de la UNAM, como bien ya lo dijiste. Y bueno, la verdad es que fue un poco azaroso el haber llegado a la industria porque como buena QFB yo quería dedicarme a la investigación básica, como la gran mayoría, ¿no? de mis colegas, incluso médicos. Hay muchísimos que quieren dedicarse a la investigación básica y en ese camino llegan a medicina, ¿no? Y se enfrentan a que tienen que lidiar con pacientes. Pero bueno, pues existen un abanico de opciones, ¿no? Entonces, en este camino que también yo me enfrenté, probé en investigación básica, probé incluso trabajar en laboratorios de diagnóstico de áreas ajenas a la salud, que es algo que a mí siempre me había gustado. Trabajé en farmacia hospitalaria, entonces probé varios caminos hasta que llegué a la industria farmacéutica. Mi primer punto de contacto en la industria fue asuntos regulatorios, que es un área un poco, pues, ¿no? A quien haya tenido oportunidad, muy burocrática, ¿no? Administrativa, sí, pero también tiene en realidad su encanto y como este punto retador, ¿no? De que, o sea, te desafía un poco a pensar más allá de lo establecido, de lo que es en los documentos, te involucra llevar razonamientos, ¿no? Hacer ciertas planeaciones, ¿no? Sí. Que son la verdad bastante interesantes. Y después de ahí, bueno, pues pasé hacia dirección médica, que también es un área que existe en las grandes farmacéuticas, sobre todo las transnacionales, que es un área en la que igual, pues hay muchísimo campo para cualquier profesional de la salud, ¿no? Principalmente médicos, claro está, en el cual es información médico-científica de medicamentos ya aprobados, a veces es solamente aclarar, ¿no? Lo que viene en la IPP, que debo decirlo, muchos no lo leen, entonces... ¿Qué es la IPP? La IPP es la información para prescribir de un medicamento que está ya de venta comercial y en esta IPP a veces es bastante larga, entonces aunque viene luego en el medicamento, a veces hay dudas de los médicos sobre, no sé, dosificación, esquema, etcétera. Entonces, esas dudas, cuando no saben abordarlas, van con los representantes de ventas o directamente como al call center de la farmacéutica y ellos a su vez los hacen llegar a esta área que es como dirección médica, farmacovigilancia, pero casi siempre el punto de contacto, pues bueno, son los representantes de ventas, que son los que están en campo, que también es un área pues súper grande y pues muy importante para igual cualquier profesional de la salud. Entonces, pasas del área administrativa. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí aproximadamente? Estuve, aproximadamente 6 meses, que fue el internado. Las prácticas profesionales, podría decirse. Después fui becaria en esta área de dirección médica o asuntos médicos. Varía en función de la farmacéutica el nombre, pero es en realidad lo mismo. Y después volví a estar de nuevo en asuntos regulatorios, que es un área que igual me gusta mucho, el día de hoy me sigue gustando mucho. Y después de esto, salí, ya había llegado a una Big Pharma, una Top Pharma. Justo a eso quería llegar. O sea, ¿todo esto lo hiciste con farmacéuticas nacionales previamente o ya eran internacionales? En realidad, fui afortunada porque en la universidad, es una universidad pública, entonces hay como cierto rechazo, cierto estigma a trabajar en lo privado, ¿no? Es algo que no te incentivan los maestros desde un primer acercamiento. Entonces, pues nada, había una coordinadora de carrera, la verdad, bastante
¿no? Consciente, abierta, flexible, etcétera. Entonces ella fue el primer punto de contacto con el cual en varios colegas de mi generación logramos tener como este acercamiento a una farmacéutica. Esa ya fue una transnacional, muy chiquita, porque bueno, a ver, la regulación cambió convulsamente de los 2000, mediados de los 2000 hacia el día de hoy. 2010 por ahí, entonces se abrió un montón de abanico, un montón de opciones, se quitó un tema que se llama requisito de planta. Entonces eso hizo que llegaran muchas otras farmacéuticas que antes no podían estar en México porque tenían que tener una planta de producción. Entonces al quitar este requisito llegaron un montón de farmacéuticas que no necesariamente tenían que tener una planta, como el caso de incluso la empresa en la que el día de hoy estoy. Claro. Entonces esto abrió un montón el mercado, entonces bueno, yo llegué a una de esas farmacéuticas que en realidad a lo que se dedicaba más era dispositivos médicos. Entonces fue una transnacional, no propiamente una Big Pharma, pero una transnacional. Después fue a Merck, que bueno, esa sí es parte del top 10. Ahí fui como becaria, ahí estuve como asuntos regulatorios. Y después salí a una farmacéutica genérica mexicana, que pues bueno, fue bastante retador y bastante interesante. Okay. Pero también pues, claro, hubo muchísimo aprendizaje y ahí es donde en realidad tuve acercamiento un poco con investigación, no propiamente clínica, pero estudios de bioequivalencia, que es lo más cercano que podría haber en este tipo de farmacéuticas, el cual también es un campo, ¿no? Muy importante para profesionales de la salud, porque claro está, pues son estudios como con todo lo que conlleva, ¿no? Claro. Autorizaciones, ejecución, diseño, etcétera. Entonces, ahí es donde pues conocí a un compañero que me dijo, oye, me encanta tu perfil para investigación, creo que serías muy buena. Y él me recomendó a Janssen, bueno, Johnson & Johnson, y ahí es donde yo empecé propiamente como la carrera en investigación clínica, que es el camino como, digamos, como más común, ¿no? Que es como empezar tal vez como asistente de investigación clínica y posteriormente ya llegar a ser monitora. Ok, Andy. El papel del médico, porque quizás las personas que no sepan nada de investigación, de farmacéutica, y médicos generales como yo, por ejemplo, o médicos que ya pues, tienen tiempo, no sé, trabajando como clínicos y quieren emprender en otra cosa, el papel del médico o el rol en este ambiente comparado con el del QFB, ¿cómo es? Porque entiendo que también podrían hacer al inicio la parte administrativa, al igual que tú, luego empezaste en el área de dirección. No sé si un médico general pueda también estar en las mismas áreas en las que tú estuviste, porque sé que, al menos desde mi perspectiva, cuando yo estuve como subinvestigadora, pues el médico puede tener un rol más clínico. Pero en estas áreas que primero tú viviste, ¿el médico dónde figura? Pues, o sea, justo lo había comentado y lo reitero, de verdad, en todas las posiciones creo yo que en las que yo me he desarrollado, puede desarrollarse perfectamente bien un médico, ¿no? Inclusive en dirección médica, o sea, es un área muy bonita en la cual estar leyendo todo el tipo de artículos, estar respondiendo dudas para médicos, evaluando eventos de seguridad. Entonces, o sea, 100% van a estar en contacto con esta parte clínica, a lo mejor, ¿no? Que a los médicos, pues, ¿no? Es el core de su carrera y que a lo mejor en estas otras posiciones luego ven, pues, bastante lejano, ¿no? Que igual vuelvo al mismo punto, hay profesionales de la salud, no solo médicos, que nos gusta mucho la salud, pero desde un ángulo en el cual no sea con tanta interacción a los pacientes o no directamente. Sí. Entonces, para ese tipo de personalidades o de perfiles es súper bueno porque en realidad en ningún momento estás en contacto con pacientes, pero sí ves como toda la clínica que hay detrás. Entonces, yo estoy muy segura que toda mi trayectoria en todas las posiciones en las cuales yo me he desenvuelto, podría caber perfectamente un médico, ¿no? O sea, no veo alguna limitante, solo que como bien lo dices, ¿no? En estos puntos más, pues, administrativos, o en los cuales no hay tanta, como inmersión clínica, pues sí podrían sentir de que estoy haciendo aquí, pero al final de cuentas, lo que bien te decía, ¿no? Incluso hasta el área regulatoria, a veces se necesita como un criterio médico, un diferente punto de vista. Y en realidad, en muchas de estas organizaciones, por ejemplo, directores de asuntos regulatorios suelen ser médicos. En dirección médica, el director
obviamente Claro. es médico. En farmacovigilancia también hay muchísimos médicos, los directores de área siempre suelen ser médicos, o sea, yo considero, bueno, esa es mi perspectiva, a lo mejor me estoy adelantando un poco, pero a veces los que no somos médicos tenemos un poco topado el crecimiento. Digo, ¿no? En la industria es mucho de habilidades, ¿no? Blandas y duras, entonces no es mandatorio, ¿no? Que a lo mejor tengas que tener maestría, doctorado o ser médico, pero yo creo que los médicos... Sí, entiendo que te puede dar un plus. Sí, tienen ya, o sea, desde el inicio ya ellos están, yo creo que Claro. unos buenos metros avanzados que cualquier otra profesión de la salud, como seríamos QFBs, enfermeras, nutriólogos, psicólogos, ¿no? Okay. O sea, tienen mucha ventaja. Vale, tengo varias preguntas. No me quiero adelantar al tema de la paga porque estoy segura de que las personas se pueden estar haciendo la pregunta, que es lo más importante, ¿no? Al final. Pero primero vamos a hablar de ti y ya luego indagamos en esto. Entonces llegas a Merck, luego a Johnson & Johnson. ¿Y qué sigue después? Ya habían pasado varios años, ¿no? Sí, ya, o sea, en realidad de que egresé, que fue en el 2013, te digo, empecé con el internado, que fue antes de haber terminado la carrera, 2012, a que yo estaba ya en Janssen, ya como administradora en investigación clínica, como digo, como asistente administrativa, el nombre del título varía, pero es un poco como el apoyo en oficina al monitor que está en campo. Transcurrieron 2 años, si no me recuerdo. Creo que hiciste mucho en poco tiempo. Sí. Porque nos mencionaste muchas cosas. Y algo que quisiera retomar es, a ver, estuviste en Johnson & Johnson, pero también estuviste en una farmacéutica genérica mexicana. Sí. Diferencias que hasta este punto, en solo 2 años, pero que aparentemente pues hiciste bastante o recorriste bastante, entre la la multinacional o internacional y un trabajo basado en México. Pues a ver, o sea, las diferencias eran muchas, ¿no? Yo la verdad estuve muy contenta el periodo que estuve en MSD, entonces... MSD, Merck, sí, justo. Pueden buscar todos los... Sí, es que hay una Merck alemana, Merck, MSD es Merck Sharp & Dohme, que es la americana, y bueno, hay toda una historia detrás. Digo, cuando tengan algún medicamento o algún chance en su casa, vean cuál es la farmacéutica que está justo produciendo sus medicamentos y probablemente alguno será de lo que va a mencionar Andy. Claro, y igual si les gusta el chismecito histórico científico, busquen la diferencia entre la Merck alemana y la Merck americana. Merck Serono es la Merck alemana y Merck Sharp & Dohme. Okay. Y bueno, entonces yo estaba muy contenta, era pues muchísima estructura, era... Dinero. Claro, mucha inversión, sí. Era mucha inversión, ¿no? Eran, ver a gente de la región que vinieran a México y aparte en esa área en particular, o sea, no por ser becaria eras como de, ay, bueno, te saca las copias, o sea, te daban un montón de proyección, si tú querías desarrollar algo te apoyaban, presentaba yo, o sea, yo llegué a presentar a la región cuando vino a México temas, entonces, pues, no, para alguien que está recién egresada, así súper chiquita, yo tenía en ese entonces 23 años, era wow, así, me sentía lo máximo. Entonces, bueno, Merck tuvo ahí unos temas operativos, entonces se cerraron las vacantes y tuve que moverme a esta empresa genérica, en la cual aprendí muchísimo. ¿Se puede decir el nombre? No. Sí, seguramente sí es Innovare. Okay. Creo que al día de hoy se asoció con alguna farmacéutica francesa y creo yo que tiene un poco más de proyección. Y bueno, era una empresa, o en aquellos entonces más bien, era una empresa familiar en la cual... digamos que el dueño o el socio mayoritario era como el tío abuelo del que estaba como director de la empresa, venía de una industria siderúrgica, si no mal recuerdo, no, entonces... Imagínate. Sí, o sea, cero idea tenía del tema, éramos bien poquitas personas, entonces estaba muy, pues la verdad muy cool porque, o sea, yo hacía desde cosas, ahí sí, era literal sacar las copias o... no sé, cualquier otra cosa administrativa que no suena cool, y a la vez era irme a parar a PEIC, a MIF, a las asociaciones, al menos nacionales, ¿no? En los foros en los cuales la industria farmacéutica suele tener siempre representación, para hablar con COFEPRIS o para entre ellos reunirse y discutir temas que les afecten a todos. Entonces era muy bonito porque de verdad yo ahí sí era la mamá, el papá, el hijo, el perro, me tocaban todos los roles de mi rol, que era como
pues no sé cómo decir, yo creo coordinadora de asuntos regulatorios, y también me tocaba un poquito ayudar al área médica, ¿no? Que ahí era la que se encargaba de los estudios de bioequivalencia, porque al ser una genérica, pues todos los estudios que buscaban eran justamente de bioequivalencia, y bueno, la verdad para mí fue súper interesante haber ido a algunas de las pruebas, ver cómo funcionaban, pues eso, o sea, al final de cuentas tienen como muchas similitudes con un estudio clínico, y en realidad es un estudio clínico, digamos, fase 4, podría hacerse la similitud, no propiamente, pero hay similitudes, entonces como que ver esto ya en el mundo real, ya no en la escuela, dije, wow, qué padre, o sea, me encantó, y porque yo estaba ya muy hecha la idea de que tal vez me iba a quedar en regulatorios, ¿no? O sea, estaba ya, la verdad, muy, muy a gusto. O sea, te digo, como que pensemos que todas estas áreas tienen como interrelación, ¿no? O sea, a lo mejor a un estudiante, como bien comentas, claro, alguien que está recién egresado no lo ve, pero en realidad como que en una empresa transnacional como que está esta área de ventas, marketing, bla, 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 y están como todas estas áreas que son las que dan como todo el engranaje, como que todo el esqueleto que a la vez soporta esas áreas. Entonces claro, es medical, regulatorios, farmacovigilancia, investigación clínica las que la tienen. Entonces, a lo mejor podría sonar que son como áreas muy dispersas entre sí, pero en realidad todas están muy interconectadas. A ver, entonces, Andy, parece que has pasado por muchísimas áreas, ¿no? Y llegas al área en la que yo te conocí, como Senior CRA. ¿Nos podrías explicar un poco qué es eso? Y ya empezamos a hablar de el tema de la investigación clínica, porque hasta ahora pues nos ha hablado Andy de que empezó en la investigación básica. Para el que no sepa, investigación básica es básicamente la pipetita, estar en el laboratorio dentro y la celulita, ¿no? Tu medio de cultivo, tu ratita. Lo estoy haciendo súper, como... Lo estoy resumiendo horriblemente, pero para lo que me entiendan es la persona que está en el laboratorio, ¿no? Investigación clínica es ya estar en el campo del hospital, etcétera, y trabajar con pacientes, darles el medicamento y evaluar el fármaco, básicamente. También lo estoy poniendo como muy fácil. Entonces llegas a ser Senior CRA, que es el Clinical Research Associated. Entonces, ¿cómo llegas a eso? ¿Con claro, qué empresa empiezas? Y háblanos de tu primer experiencia con un ensayo clínico. Claro, pues justo fue ya en Janssen, ahí es donde digamos que fue, o sea, mi primera posición ya en investigación clínica como asistente de investigación clínica. Después fue 2 años después como monitora junior, ¿no? Que en realidad esos saltos también no luego son tan fáciles, ¿no? A veces yo pensaría que tener más background en otras áreas me iba a ayudar como a tener, o sea, no, digo, completamente diferente. Sí tenía las herramientas, claro está, yo lo podía percibir, pero no a veces para una persona de recursos humanos. Entonces a veces lo mejor es llegar directo al camino, ¿no? Llegar tal vez a una CRO, una industria o una empresa, y decir, bueno, me gusta investigación, tengo tanta experiencia y quiero ser junior -1, ¿no? Okay. En ese caso a mí me tocó eso, yo pensaba que me podría ayudar un poco más en el tema de posicionamiento, pero no, al final de cuentas fue complicado, como que justo me veían el perfil y me veían las aptitudes, pero no se animaban a darme la oportunidad. Entonces pasaron 2 años y ya yo volví a hablar con la que entonces era mi manager y me dijo, no, o sea, me veía yo creo que ya muy seria de que estaba ya a 2 de irme o algo a hacer porque yo ya quería mucho la posición de monitora y me dijo, sí, claro, adelante. Y es una posición que un médico general también puede ocupar. Claro, totalmente. Y vuelves a mi punto, o sea, tienen todavía más aptitudes. Sí, totalmente. Porque ya como monitor clínico ya es otra cosa. Claro. O sea, ya ahí vas a ver la clínica 100% en papel. Un protocolo clínico está escrito para abordar una hipótesis o confirmarla o desmentirla, en la cual sí o sí es todo que ver con la parte clínica del área terapéutica a la que esa molécula busca tratar o abordar. Claro. Entonces, eso también es muy cierto, ¿no? Hay como ciertos niveles, ¿no? Si, por ejemplo, a un monitor junior, que pues como yo no comencé, no te dan oncología, por ejemplo, ¿no? Eso es como de los principales mitos. Okay. En esos entonces a mí en MSD me dieron oncología, pero era un protocolo de medicamento oral,
¿no? También eso, los protocolos se hacen más complejos si el medicamento es intravenoso. Totalmente. Quimioterapia, etcétera. Exacto, hay que preparar la solución por un farmacista, porque hay que monitorear y, supervisar y monitorear otras variables, ¿no? Más complicadas, a que si es terapia oral. Entonces, bueno, pues hay tantos protocolos clínicos como áreas terapéuticas y especialidades. Hay, al día de hoy, pues los más oncología, ¿no? Cardiovascular, diabetes, reumatología. Y también trabajas en reumatología, ¿no? Claro, sí, también. Y Andy y yo nos conocimos en el área de cardiología. Entonces, en un ensayo clínico que también probaba una molécula en cierto nicho o rubro de pacientes específicos con características parecidas, básicamente, en el área de cardiología, en una unidad de cuidados intensivos, coronarios, etcétera. Y lo que hacemos, yo ya no hago, pero lo que se hace básicamente es probar un medicamento en un grupo de pacientes. Si es controlado por placebo, pues un grupo de pacientes va a recibir la molécula, el otro grupo no, pero pues estos pacientes, ni el monitor, ni el médico, ni los pacientes vamos a saber para no sesgarnos. Y luego evaluar, como dices tú, tratar de probar la hipótesis, ¿no? Si mi hipótesis es que este medicamento va a impactar de cierta forma en los pacientes, pues luego voy a evaluar yo cuáles son los desenlaces de esto, si el paciente presenta, no sé, si estamos hablando del área de cardiología, si se vuelve a infartar, si presenta exacerbación o agudización de su insuficiencia cardíaca, etcétera, ¿no? Y evaluar, pues, cómo el paciente va evolucionando a lo largo de los años. Y así es como todos los medicamentos que ustedes tienen hoy en sus casas, básicamente se prueban. O sea, desde el paracetamol, etcétera, hasta el medicamento más avanzado que existe en la actualidad. Todo medicamento se prueba por parte de la industria farmacéutica, pues existen las patentes, ya luego se hacen genéricos, etcétera, pero todo lo que ustedes consumen, básicamente en algún momento se probó y pasó por las manos de un senior CRA, un subinvestigador, un investigador principal, que es de lo que vamos a hablar ahorita más adelante. Justo. De ahí sale la información para prescribir, como bien lo mencionas, de toda esta data, ¿no? Que se va obteniendo a lo largo de la trayectoria de una molécula desde que se formó en investigación básica, que aquí le llamamos investigación preclínica, que es modelos animales, computacionales, ¿no? Incluso ya cultivos de tejidos hoy en día, ¿no? Que ya es diferente a como a mí me lo enseñaron. Hasta que ya llega que se prueba, ¿no? Ya está autorizado para comercializarse y administrarse a pacientes enfermos. Y estudios, como bien comentas, ¿no? Post-marketing, que es evaluar desde farmacoeconomía, ¿no? Que también es súper interesante, es un área increíble donde también los médicos vuelven a tener cabida. Es muchísima bioestadística. Totalmente. Entonces, si a ustedes les gusta, es una gran área para ese perfil. Post-marketing, que ya es, incluso a veces búsqueda retrospectiva, ¿no? En expedientes médicos, ¿no? En diferentes institutos. Los estudios de equivalencia es cuando ya el medicamento está por perder la patente y otras compañías farmacéuticas quieren sacar el dupe, la réplica, digamos así. Tienen que hacer estudios de equivalencia para poder comprobar que tienen la misma eficacia. Exacto, que la formulación que ellos están desarrollando llega a los mismos niveles, al menos de concentración plasmática, ¿no? Que la molécula madre. Me encanta, demasiada información, pero es lo máximo. Porque, siento que hay demasiados rubros en los que puedes incursionar en la farmacéutica. Claro. Y incluso, por ejemplo, bioequivalencia o los medicamentos bioequivalentes, biosimilares, pues en realidad los sacan empresas genéricas que igual están en todo el mundo, ¿no? Claro. No solo en México. Entonces, obviamente, están en todo el mundo. Entonces, esos estudios también son, pues, súper interesantes. Es un área muy padre. Entonces, todos hemos consumido fármacos genéricos gracias a estos estudios. Sí, justo, ¿no? Gracias a esos estudios puede ser que están hoy en día en el mercado. Y bueno, como bien comentas, Bray, la investigación clínica ha cambiado con el transcurso de los años. Yo les puedo asegurar que, aunque las guías, ¿no? ICH tienen ya algún tiempo en el mundo, la investigación ya empezó a tener forma, ¿no? Forma como hoy en día la vemos, yo creo que a partir de los 2000, tal vez. Es muy poquito tiempo en realidad en el cual empezó ya a tener como la forma que hoy en día la tenemos, porque antes, pues creo que no tenía tantos estándares, ¿no? Ni tantas directrices. También algo muy, muy importante el tema de que lo que no se reporta durante la etapa de investigación clínica, que son estos puntos, ¿no? Donde justo yo conocí a Bray y donde
el Instituto Nacional de Cardiología hace estudios, por ejemplo, igual que otros institutos. Todo esto, si no se reporta en esos momentos, si no se le da este rigor, ¿no? Y este pensamiento científico, a la larga tenemos reacciones adversas que incluso pueden llegar a sacar el medicamento del mercado, como ya ha pasado, ¿no? Muchas veces. Y bueno, incluso, ¿no? Descubrirle a veces efectos concomitantes, ¿no? Que también, ¿no? Desde sildenafil, incluso semaglutida, ¿no? Etcétera. Entonces, hay moléculas que justo en esta etapa de desarrollo es donde es súper importante, ¿no? Tener el rigor científico para que, bueno, puedan ser tanto eficaces, pero principalmente seguras, ¿no? O sea, que yo creo que es por lo cual, o al menos es el mantra por el cual los que estamos en investigación nos dedicamos a investigación. Voy a contar un poco de mi anécdota como subinvestigadora. Cuando llegué a trabajar con Andy, trabajamos de parte de Novo Nordisk. Voy a mencionar un poco cuál era mi papel, porque yo también soy médico general y ese era el papel que hacía cuando estaba trabajando, pero existen otras figuras, por si llegan a escuchar los nombres: el Study Coordinator o coordinador de estudio, el investigador principal, etcétera, que generalmente es una persona que tiene especialidades y subespecialidades y es experto en el tema del que se está hablando, porque el investigador principal es el que se le confía un estudio y es como el principal nexo entre la farmacéutica, el estudio clínico aleatorizado y pues el hospital en el que se esté llevando a cabo, o el centro, porque pueden ser centros privados también. No solo estos estudios se realizan en hospitales privados o públicos, también en centros de investigación que tengan sus pacientes, se pueden hacer ensayos clínicos, ¿no? Aleatorizados, que es donde se les da a probar el medicamento. Yo como subinvestigadora lo que hacía, corrígeme Andy si no, igual le digo cosas que no tenía que hacer, pero básicamente yo sí estaba en contacto con los pacientes, yo era la encargada de hacer la consulta con el paciente, evaluar pues sus signos vitales, el paciente cómo se estaba tomando el medicamento, cómo se encontraba, si el paciente tenía algún evento adverso, etcétera, y darle todo este seguimiento, y como dice Andy, muy riguroso, porque en el proceso de estar investigando una molécula, nosotros, pues obviamente, se va a evaluar por medio de exámenes del laboratorio de forma cegada, es decir, yo de pronto no puedo saber esa información, si la molécula está haciendo efecto o no. Eso ya lo sabrán las personas que tienen acceso a la información. Pero yo sí tengo acceso a saber si el paciente se siente mal recibiendo el medicamento o no. Entonces yo de forma muy establecida o preestablecida, siguiendo los lineamientos del ensayo clínico, voy viendo, pues el paciente presentó cefalea o dolor de cabeza, ¿no? El paciente presentó dolor, no sé, a nivel gastrointestinal, etcétera, diarrea. Entonces ya ahí es mi trabajo como discernir qué es un efecto adverso, qué no, qué se asocia y todo documentarlo, ¿no? Y al paciente lo voy viendo cada cierto tiempo, de pronto sí, dependiendo también del medicamento. Si el medicamento requiere que yo vea al paciente 2 semanas después, 3 semanas después lo veo y luego lo veo una vez al mes y se va espaciando esto en el tiempo, ¿no? Dependiendo si el medicamento también es subcutáneo, si el medicamento es oral. He trabajado con medicamentos subcutáneos y orales principalmente, no intravenosos. Básicamente, dependiendo obviamente del lugar en el que trabajes, va a ser la paga y si tu convenio, digamos, es directamente con el hospital, con tu investigador principal, o si trabajas directamente con una empresa. Aquí es muy diferente trabajar con una empresa internacional a trabajar con una empresa nacional, pues obviamente por la naturaleza del país en el que nos encontramos, en Latinoamérica en general, y pues no es lo mismo trabajar en Estados Unidos que trabajar acá, ganar en dólares, en pesos, bolívares, yo soy Venezuela, etcétera, ¿no? Que no es el mismo nivel de investigación, ¿no? Y Andy tenía el papel de algo que mencionamos anteriormente, que era el Senior CRA. Debe haber una persona que, hablábamos del nexo, ¿no? Del investigador principal, que imagínense que son dos pues lugares diferentes, ¿no? La empresa que te da el medicamento y el hospital, que es donde vas a administrar el medicamento. Entonces, tiene que haber un nexo entre estas dos entidades o instituciones, y ese nexo está entre el investigador principal y pues sus trabajadores, yo, por ejemplo, y mis compañeros, y pues el Senior CRA o las personas que estén arriba de, en este caso, pues Andy, y toda la empresa que va detrás, que en este caso pues era Novo Nordisk, ¿no? Y toda la maquinaria que traen con el medicamento, dependiendo de dónde sea la base de la empresa, o si tienen, como tú dices, planta en México, pues ya será la comunicación, pero básicamente estas dos personas son las que se comunican para que todo salga bien. Entonces cuéntanos qué haces como Senior CRA, porque yo veía a Andy, no siempre, sino cada cierto tiempo, en lo que llamábamos los monitoreos. ¿Qué pasa? Que
todo tiene que ser estricto, riguroso, etcétera, y todo tiene que estar en orden. Entonces yo, pues como médico, tenía que dejar todo en papel, sorpresa, pues todo tiene que tener estar dentro de un marco legal, y Andy era la encargada básicamente de revisar que todo estuviera saliendo perfecto, digamos. Siempre pueden haber errores, etcétera, cosas que se cometen, pero nimiedades. Andy es la encargada básicamente de encaminarnos y decirnos, oye, falta esto para este paciente, vigila que esto no suceda, avísame si pasa algo, si se sale de control, etcétera. Es básicamente a quien le echamos la llamada, porque Andy la llamaba diario, aunque no la viera, aunque no la viera diario. Pero ella es básicamente la encargada de verificar que todo esté bien en nuestro centro. Entonces, en el Instituto Nacional de Cardiología, pues, hablando de la molécula con la que nosotros trabajábamos, Andy era la encargada de decir, pues, todo está saliendo bien. Cuéntanos un poco más de Claro. qué es ser Senior CRA. Claro, como bien mencionas, Bright, no se puede ser juez y parte, ¿no? Entonces, en este caso, los centros, que como bien se pueden ser hospitales públicos, privados, son parte, y digamos que la función del patrocinador, de cierta forma, es, pues, ¿no? Tampoco no es juez ni parte, pero al final de cuentas, la propia farmacéutica no puede ella hacer la investigación, ¿no? Tiene que subcontratar a estos centros de investigación para que hagan la investigación. Y bueno, como bien comentaba, ella es la que tiene contacto con los pacientes. En mi caso, por ejemplo, si yo fuese médico de formación, a pesar de que mi formación me permitiría tal vez estar en contacto con los pacientes, yo no podría trabajar en la farmacéutica, ¿no? Eso es algo como la premisa básica de esto. Entonces, como bien dice Brian, a ver, toda la maquinaria que está detrás del patrocinador, que es el rol con el cual las ICHs, GCPs nombran a los dueños de las moléculas, ¿no? La entidad que ustedes quieran pensar, la farmacéutica que ustedes quieran pensar, tiene pues todo una estructura. Entonces, el monitor es como la primera línea de contacto, ¿no? Que está entre un centro de investigación o los centros y el patrocinador. Entonces, todo esto que Brian comentó, que hacían todas las evaluaciones médicas, que pueden ser desde signos vitales, ¿no? Algo súper básico, hasta ¿no? Evaluaciones mucho más complejas, y todo eso se carga o se guarda en un sistema electrónico, ¿no? Que se suele llamar CRF. Es un sistema donde se capturan, ¿no? Toda esta data que ellos colectan, ¿no? De los pacientes, se carga en ese sistema. Entonces, mi labor es, verificar que la data sea consistente con lo que está plasmado en las notas del instituto o en los expedientes de los pacientes, que en el instituto lleven a cabo, en los centros lleven a cabo los procedimientos conforme al protocolo, ¿no? Los protocolos, volvamos a pensar en esto. Es investigación, ¿no? Es patrocinada, clínica, etcétera, pero al final cuando es investigación. Entonces, las variables tenemos que mantenerlas al mínimo. ¿Esto cómo se logra? Pues bueno, siguiendo los criterios de inclusión y de exclusión, que no los estipula bien claro el protocolo. Entonces, yo tengo que chequear que ningún paciente de los centros se salga de esos criterios, ¿no? Que a veces criterios que son, el paciente no puede tener más de tantos números de elevación de transaminasas, ¿no? O sea, desde ese tipo de cosas hasta, ¿no? Criterios tal vez más complejos o más elaborados. Entonces yo tengo que verificar eso, ¿no? El perfil de los pacientes, que sí esté tal cual estipula el protocolo, que las notas estén completas, que estén claras, que todo lo que esté en las notas esté reflejado en el sistema. Y bueno, y a la larga, digamos que eso será como en la primera etapa, ¿no? En la que se seleccionan los pacientes. Después de que se seleccionan, como bien Brian dijo, tienen una fase de mantenimiento en la cual los pacientes siguen regresando al centro de investigación por su medicamento. Entonces, que hay que revisar que el medicamento se esté almacenando en condiciones óptimas, que se está administrando como ese protocolo, que se esté regresando, ¿no? Al centro de investigación. Y bueno, pues a lo largo de este periodo de tiempo, que el paciente, si presenta eventos adversos, que sean reportados, que sean correctamente evaluados, no importando si se consideran o no asociados a medicamento de estudio, todo se tiene que reportar. Ya vuelvo a retomar el mismo punto por esta subestimación, no eventos adversos durante la fase de investigación. Es que en el mundo han habido sorpresas como las que ya han habido, ¿no? Un analgésico que se llama Vioxx, por ejemplo, no sé si lo llegaste a estabas muy chiquita, no recuerdas, pero un analgésico que se veía como el boom del mercado porque no tenía eventos adversos gastrointestinales como otros
analgésicos, pero después descubrieron que estaba causando problemas de coagulación. Entonces, no, justo, nada tendría que ver, ¿no? O sea, a lo mejor y en un primer vistazo, pero bueno, es la importancia del por qué durante esta etapa es de que se tiene que reportar. Ser Entonces, muy rigurosos. Claro, ser muy rigurosos. Y el trabajo en realidad es súper colaborativo, o sea, el monitor está para hacer un apoyo de los centros de investigación, pero a la vez, sí, no ser la persona a la que, como dices, le llamas y tienes dudas, pero también ser como, pues, este ojo crítico que va al centro y le dice, oye, aquí está fallando, o esto puede mejorar, o esto está perfecto, ¿no? O sea, en realidad, el éxito, digamos que la ejecución de un estudio es de esta colaboración monitor con centro de investigación y bueno, a su vez el monitor, como bien dice Bray, tiene pues un organigrama detrás, puede ser varios gerentes o solo un gerente o a veces un gerente regional, ¿no? Varía un montón de la organización. Claro. Yo he estado en organizaciones en las que mi gerente es una persona de Estados Unidos y ya. Y hay organizaciones en las que tengo, ¿no? 5 gerentes en México. ¿No? Mucho depende de la organización en la que se esté. Y bueno, pues ustedes dirán, ¿quién hace? O sea, ¿tú haces la parte estadística? No, la parte estadística... Lo hace gente que se dedica a eso. Exacto, justo. Exacto. Es algo tan complejo que hay áreas específicas que hacen la parte estadística, que hacen la escritura de los reportes clínicos con los cuales se presentan las solicitudes de aprobación a las autoridades regulatorias, ¿no? FDA, EMA, pensemos. Hay otras personas que son las que diseñan el estudio, el monitor claro. No diseña, no escribe el estudio como tal. Pues no sé si me ocurre otra pregunta que suele hacer. Pero justamente vuelvo a hacer énfasis, y algo que yo noté cuando trabajaba, es un poco más fácil, no digo que no, cualquier persona que no sea médico no pueda hacerlo, sí se puede perfectamente, pero es más fácil, siento que para un médico, por ejemplo, ser monitor en el sentido de cuando estés checando que todo va bien y guiarte por los lineamientos de un protocolo de estudio, qué tiene que cumplir el paciente y qué no, porque todos son pues ítems que tienen médicos, ¿no? Todos los efectos adversos, todo lo que son cosas, que el paciente no se le eleve tal enzima, que el paciente cumpla con esto, que el paciente tenga ciertas características en el cateterismo. Uno como médico, pues ya lo vio, a pesar de que lo aprendió en la carrera, o es muy fácil para nosotros aprenderlo. Y, por ejemplo, como soy investigadora, también me tocaba reclutar a los pacientes, en cierta forma. Entonces, si yo estaba trabajando en un centro en el que siempre teníamos pacientes que lamentablemente sufrían de algún infarto, pues para mí era muy fácil saber, pues este paciente tuvo tales características del infarto, o si no, pues podía yo hacerme valerme de la ayuda de personas expertas, gente que hace hemodinamia, etcétera, ¿no? Electrofisiólogos, ecocardiografistas, si yo tenía la duda. Pero es un lenguaje que a mí se me va a hacer más fácil entenderlo. Por eso es algo que me gusta que estemos hablando en este sentido, porque muchos le van a tener miedo a incursionar en la farmacéutica, pero les digo por experiencia, al menos en la parte clínica, y ya dijo Andy de la parte preclínica y administrativa, la pueden hacer, pero en la parte clínica para ustedes va a ser mucho más fácil que para otras personas acoplarse más rápido. Ahora, algo que seguramente las personas pueden estar preguntándose es, ok, todo muy bonito, sé que trabajo con empresas transnacionales, etcétera, pero ¿cómo está el tema del salario o la retribución económica trabajando en la farmacéutica? Porque también creo que hay muchas personas que creen que esto se limita, no sé, igual y confundan a ser visitador médico, ¿no? Trabajar con la farmacia. Claro. Pero pues estamos hablando de cosas completamente diferentes y, por ejemplo, tú desde tu punto de vista o lo que logres saber de la diferencia entre el salario entre un médico, un enfermero, un QFB, o si el salario se basa simplemente en la jerarquía que tengas o el puesto que tengas y no en el estudio, el bagaje que traigas detrás, pues obviamente al empezar no vamos a tener las cifras más altas, pero se dice en el área médica o cuando eres estudiante de medicina médico que se gana mucho con la farmacéutica. Necesito que me desmientas ese mito. Claro, a ver, como bien lo comentas, a ver, no, o sea... es mentira. Es mentira. No, o sea, a ver... No, ya perdieron, ¿cuánto llevamos, Víctor? 50 minutos de su vida. No, para nada. A ver, o sea, yo, como vuelvo al mismo punto, ¿no? Celosa de mi deber como protectora de la salud desde mi campo de QFB, nunca quise incursionar en ventas,
creo que la verdad es que hoy en día ya no lo veo tan descabellado, pero a ver, o sea, a lo mejor ustedes lo pueden ver como hay visitador médico, pero bueno, también ellos ganan muy bien en función de la molécula que estén promocionando y de que esa molécula esté vendiendo. No, la verdad no puedo decir mucho porque la empresa de la que vengo, pero bueno, o sea, hay moléculas que ahorita son un boom y que se venden todo el tiempo y que todo el mundo las quiere comprar, todo el mundo se las quiere poner. En ese momento ustedes tienen, o sea, si les gusta las ventas y los suyos son la extroversión, de verdad, no lo descarten. No lo descarten ni lo echen de menos por ser visitador médico. De verdad que también a ellos les va muy, muy bien. Les digo, todo depende, ¿no? En qué farmacéutica estés, qué estés promocionando, qué estés vendiendo. Entonces, no lo echen en saco roto. Porque yo justo llegué mucho con esto de el bright side y el dark side, ¿no? Dark side era ventas, dinero. Yo estaba en el lado de la luz, ¿no? De la investigación, del el ayudar a los pacientes, del bien. Exacto. Entonces, entonces, bueno, o sea, quítense de mitos, ¿no? Eso no existe al día de hoy. Y la paga es buena, la verdad es que, o sea, a ver, volvamos al mismo punto, estamos en Latinoamérica. Entonces, considerando el panorama actual, considerando como que al final estas farmacéuticas pagan con benchmark o márgenes salariales que vienen de global, ¿no? Claro. Que tienen que ser justos para el valor de mercado del país en el que se rigen, pues la verdad es que van a ser mucho mejores que cualquier otra industria nacional en la que ustedes puedan dedicarse. Eso ténganlo por seguro. Prestaciones, siempre van a ser por encima de la ley, sueldos, o sea, la verdad es que eso sí es, ¿no? O sea, pues es algo es algo que no le vamos a quitar a las farmacéuticas y es algo de las cosas por las cuales uno decanta por farmacéutica, al menos fue mi caso. Como ya les platiqué un poquito, o sea, de verdad me tocó probar en muchísimos giros y sectores muy afines a QFB. Yo al día de hoy considero que estoy muy inmiscuida en mi carrera, o sea, siento que hago lo que estudié. Un médico seguramente lo va a sentir mucho más porque, bueno, yo tengo que leer y prepararme y sufrirle cuando veo un electrocardiograma y seguro para ustedes es como, ¿no? Pan comido. Entonces, no, ahí es. Entonces, por ejemplo, para mí es muy retador. Cada que yo tengo un estudio de una área terapéutica nueva, pues tengo que, ¿no? Intentar hacer todo lo posible por aprender lo más que puedo de reuma, o al menos, o de lupus, o lo más que puedo aprender de un infarto, o lo más que puedo, o sea, ¿saben? O sea, es mucho más retador, obviamente, para mí o para una persona que no es médico, obtener el conocimiento que ustedes pues ya tienen de cajón, ¿no? Sobre todo si les fue bien en cardio o en reuma o lo que sea. En la afinidad, ¿no? En la área terapéutica que sea. Ahora bien, el tema de la paga, no es que te paguen más por ser médico o menos por ser enfermera, nutriólogo, químico, porque aquí sí es muy de tabuladores, vuelvo al mismo punto como por la posición. Pero retomo lo que ya les había dicho de un inicio. O sea, ustedes ya vienen con 5 pasos adelante porque, pues, o sea, digamos que el límite el crecimiento, está un poco más arriba. Exacto, y aparte el crecimiento es súper rápido, o sea, a ver, yo pasé 3 años, ¿no? Como junior antes de tener la oportunidad de ser senior, pero seguramente un médico puede pasar un año. Claro. Un año en el que cambian de junior a senior. Y después de senior pueden irse a súper fácil a un clinical medical manager, que sería un gerente médico clínico, que tiene como pues mucha más interacción con investigadores principales, que sabe discutir muchísimo mejor sobre la molécula, sobre por qué el mecanismo de acción no le causa mejor preocupaciones al investigador, entonces llega el gerente médico clínico y la aborda súper bien. Y eso es algo que lo hace, por lo general, ¿no? Un médico que ya vino de o ser subinvestigador, ¿no? O haber sido monitor clínico. Entonces, o sea, lo que ustedes tienen de ventaja es que los brincos van a ser mucho más rápidos, ¿no? Pueden ser muchísimo más amplios, ¿no? O sea, literal así, movimientos enormes que para alguien que no es médico serán mucho más complicados y que pues bueno, el trabajo en el día al día igual vuelve a un punto, va a ser ustedes mucho más fácil porque no van a tener que aventarse toda esta así angustia de ver, en mi caso, así 1000 videos de YouTube, así irme a una clase de cardio a la universidad, ¿no? O sea, ustedes ya tienen todo esto de gane, ¿no? Que no tenemos los que no somos profesionales de la salud. Y aparte porque cada día se vuelve más especializado este ámbito. O sea, al día de hoy yo puedo decir que bueno, ¿no? O sea,
mi carrera y la preparación continua me basta para este rol y incluso roles superiores, pero les puedo platicar que cuando yo empecé en esto, que no quiero decir, bueno, ya les dije los años, pero les platico, o sea, a mí me tocaron CRFs de papel. O sea, Claro, no sistemas computacionales, me tocaron CRFs de papel. Y me tocó en algún punto dado, cuando yo empezaba en esto, compartir oficina con monitores que ni siquiera eran de formación de ciencias de la salud. Okay. O sea, que eran abogados, claro, que eran administradores, ¿no? Porque antes, es lo que yo les decía, la investigación se empezó a formar en el 2000. No me imagino la dificultad. Sí, no. Porque son muy cuadrados. O sea, si claro, para nosotros como subinvestigadores es a veces complicado. Por ejemplo, me acuerdo que a veces no son roces, sino el tratar de como hacer entender nuestra forma de pensar, porque es como nos formamos a, por ejemplo, un QFB o un enfermero. No me quiero imaginar tratar de hacer entender a un abogado que siempre se va a regir dentro del marco legal y si papelito, si no es el papelito, pues papelito habla, ¿no? Sí. O alguien que no tiene ninguna formación en la salud. Claro, o sea, el perfil es súper diferente, o sea, y lo que quiero darles a entender es, o sea, vean cómo ha evolucionado, o sea, hoy en día parece inconcebible y quiero pensar que en el ámbito cada vez queda menos gente que tenga esa formación sin un estudio posterior, ¿no? O sea, claro, o sin estudios pues más especializados. De la salud. O sea, vean cómo es esto. O sea, antes era cualquier formación, con que tuvieses la licenciatura terminada ya podías. Un curso, había una escuelita en algunas CREOs, que son esos terceros, ¿no? Que se encargan de investigación clínica, que preparaban, literal, como en un cursito, y conforme ibas como terminando y pasando los exámenes salías, pero la formación, les digo, podía ser abogado, administrador, etc. Ahora, o sea, ya somos exclusivamente profesionales de la salud, ¿o no? O formados en ciencias de la salud. O sea, seguramente no duden que en unos años va a mutar a que solo puedan ser médicos, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre. O ¿no? hay una carrera dedicada a esto. O aquí hay una carrera dedicada a esto, o una especialidad dedicada a eso. Entonces yo creo que ya dejamos claro que cualquier persona ya dentro del área de la salud puede optar a un trabajo en pues, investigación clínica, ¿no? Que es lo que estamos hablando ahorita. No importa si es QFB, si es médico, si es enfermero, desconozco si dentistas, que me imagino que también. Claro, sí, también. Etcétera. De eso no hay duda. Ahora, la formación, bueno, ya la tocamos, pero áreas o barreras que te hayas encontrado durante pues, tu trabajo o tu trayectoria. Aparte de las que son pues, propias del ser QFB y de no ser médico, que ya mencionamos. Claro. Pues a ver, o sea, algo que a lo mejor he obviado durante toda la conversación, pero, o sea, el inglés es básico, ¿no? Es así, indispensable. Sí, no. Porque, indispensable, sí. ¿no? O sea, justo lo que compartíamos, ¿no? Este CRF, por ejemplo, que les platicaba es en inglés, los protocolos están en inglés, las comunicaciones son en inglés. Sí, llamadas de emergencia, a ver, contactos de emergencia existen en español, pero yo recuerdo, a ver, me imagino que tú también, obviamente, pero como subinvestigadora, si tenía alguna duda del protocolo y de repente Andy no estaba disponible, u otros monitores, porque también me tocó trabajar en otros protocolos de investigación, nos decían, pues llama pues, a un número en Indianápolis, ¿no? Te contesta una persona que trabaja en la empresa y que está designada para ese protocolo, que se sabe todas las reglas, pero pues en Estados Unidos es un país súper multicultural. Entonces, de pronto no te responde la persona americana nativa que maneja... No, maneja gente con acento, con cualquier tipo de inglés, etc. Entonces, tú tienes que tener las herramientas, porque tú también, pues, tampoco eres nativo, a menos que seas persona que habla inglés perfecto, ver cómo con tu inglés te vas a comunicar y hacer que esa persona te entienda, y tiene que haber un entendimiento perfecto de lo que sea, porque estás hablando de la vida de un paciente. Entonces, si yo le estoy comunicando que tal paciente presentó tal evento adverso, ¿qué hago? Pues yo tengo que hacerme entender lo más cercano al 100%, y esa persona con lo que entendió me va a ayudar o no. Pero el inglés, o sea, yo creo que en la carrera de medicina pues es obviamente esencial, pero sobre todo si vas a incursionar en farmacéutica y quieres tener o aspirar a estar en una empresa multinacional, que supongo que también las nacionales van a pedir ese requisito, obviamente, pero si quieres aspirar a empresas que son internacionales, basadas en México, con plantas en México, etcétera, el inglés creo que va a ser determinante. Sí, o sea, eso es algo que he dejado, vuelvo a decir, que he obviado, y la verdad es que no es algo despreciable, es súper, súper importante. Entonces, primer punto, yo creo que la barrera o el reto más grande al que yo me he enfrentado
pues es un poco lo que te comentaba, ¿no? Que cuando yo empezaba en esto de investigación, yo creía que todo este background, todo este bagaje me iba a ayudar como ¿no? A que cuando yo llegara y dijera, quiero ser monitor ya, o CRA Junior o CRA1, como sea que le digan, me dijeran, ay, claro, por supuesto, y fue de, pero es que no tienes experiencia, y aparte un poco me enfrentaba a esto, a ver, o sea, yo probé en varios lados hasta que llegué a investigación y dije, esto es lo que yo quiero hacer, me encanta, lo amo, lo adoro, pero hay mucha gente que a veces sale de la carrera y saliendo de la carrera, o sea, los, no sé, 22, que termina más o menos 22, 23 para un químico, luego le empiezan, entonces, pues yo ya era un par de años más grande, ¿no? Un poco más, unos cuantos años más grande, entonces como que el sentir que a veces el camino que más me enriquecía no siempre es como el que, ¿no? Te van a decir como, ah, sí, claro, o sea, a veces el camino en el cual llegas directo sin haber conocido otra área, Sí. A veces suele ser como el más pavimentado, digámoslo así, pero, o sea, no me arrepiento, ¿no? Sin lugar a dudas, pero solo que sí sepan que, a ver, o sea, el camino que ustedes elijan, ¿no? Si ustedes decidieron ser, o sea, y, ¿sabes quién? Quiero incursionar del otro lado. Quiero estar en un centro de investigación, ser SUBAI. También es súper común y muy apreciado brincar, ¿no? O sea, del lado de un centro de investigación, o sea, ser con un coordinador o una subinvestigadora y de ahí brincar hacia la industria. De la farmacéutica. También es común, es válido, es, ¿no? Tienen todas las herramientas. Sí, totalmente, y tienes bastante conocimiento, o sea, retomando, ¿no? Lo que decíamos, existen las dos partes, que es la parte de la farmacéutica que te va a dar la molécula y el centro u hospital, porque necesitas tener un lugar en el que vas a aplicar y a los pacientes a los que les vas a dar el medicamento. Otra cosa que no mencionamos es que una misma molécula se prueba, puede ser que en un sitio, dependiendo de la población a la que estás estudiando, o en muchos. Entonces, por ejemplo, el medicamento que nosotros estábamos utilizando, nosotros éramos un centro de alto flujo, por ser un instituto pues, dedicado a la cardiología, pero en el país al mismo tiempo se le estaba dando ese medicamento a un montón de personas y a nivel mundial se le estaba dando pues, a miles de personas, ¿no? Entonces, no crean que es algo muy nuevo, de nicho. La verdad es que son cosas que se están haciendo a nivel mundial y muchísimas personas lo hacen desde hace tiempo y ya se sabe de esto. Ahora, ¿tuviste algún coach, algún tutor, alguna guía, persona que te ayudara en esto o todo esto lo aprendiste de forma autodidacta? Pues la verdad es que formalmente asignado, en teoría sí tienes, ¿no? Supuestamente siempre te asignan, pero la realidad es que yo creo que en algún momento una de mis managers, que ni siquiera era propiamente ya como monitora, fue quien más me enseñó, ¿no? Y más me preparó. A pesar de que ella ya no era monitora, era manager como de esta parte, lo que les comentaba, ¿no? Asistentes de investigación. Entonces ella, antes de yo aplicar a la posición, como que ella me fue preparando mucho. Y ya en la posición, la verdad es que fue más autodidacta el asunto porque, la verdad es que, les digo, hay muchas organizaciones que tienen como talleres, como hay una, antaño, yo he escuchado, digo, soy grande, pero no tan grande, que existía una que se llama escuelita de monitores en alguna de las CROs que existen en México, no recuerdo cuál. Entonces ahí creo que sí era como propiamente así clases, exámenes, o sea, te hacías todo el camino y cuando pasabas como todos los módulos y pasabas todos los exámenes, ahora sí ya estabas listo para que pudiera ser CRA. Sí. Entonces, no, también el camino puede ser, o sea, si ustedes son más como de, no es que no me imagino lanzándome solo a esto, existen seguramente al día de hoy CROs en las cuales el camino... No hay camino, se hace camino al andar. Qué bueno que dijiste México, porque cuando les mencionaba que existen muchos lugares en los que se aplica la molécula al mismo tiempo, pues muchos pensarán que, pues es que yo no estoy en la capital, ¿no? No estoy en el lugar donde están los centros de investigación, los institutos, los hospitales privados, etc. No hay problema. En tu ciudad, de pronto obviamente no en el pueblito del que eres oriundo, pero quizás en la capital de tu estado en el que te encuentras, probablemente se esté probando alguna molécula. Entonces también queda en ti como averiguar esto, ¿no? Claro. Hacer tu currículum, darle al inglés y luego pues tocar la puerta, ¿no? En los hospitales pueden ser públicos, pueden ser privados. Oye, están investigando. Yo recuerdo que pues de pronto me encontraba, cuando íbamos a congresos, pues de pronto, a veces van todos los médicos en el mismo vuelo a los congresos, no sé, tiende a ser así.
Y muchos médicos también incursionaban en la investigación o eran dueños de centros. Entonces, y recuerdo que del norte me encontré, del sur del país, entonces es cuestión de averiguar, ¿no? Y hacer tu currículum y someterlo a las empresas. Sí, claro. Y también hay monitores fuera de la Ciudad de México. Totalmente. Sí. Y es un trabajo en el que viajas bastante, ¿verdad? Sí. O sea, se viaja mucho porque se viaja a varios centros de investigación, pero, o sea, ustedes como médicos que no residan en Ciudad de México pueden aplicar a ser monitores desde su estado, ¿no? O sea, es decir, por ejemplo, si son de Guadalajara o cercanos al occidente, a lo mejor, no sé, son Colima, y pueden monitorear centros en Guadalajara, centros en Colima, centros en Nayarit, ¿no? O sea, como muy afines a su región, y bueno, un poco las distancias, ¿no? Se acortan porque pueden hacérselos en carretera, en avión, pero bueno, ya no... se los van a pagar. Sí, digo, todos tienen viáticos. Y además también está la opción de hacerlo online, porque trabajé con muchas personas, bueno, dependiendo del trabajo, no estoy hablando en general, en la farmacéutica, de hacer cosas online, o muchas veces, sí, en algún momento vas a tener que ir al hospital, pero a lo que me refiero es que muchas veces, cuando no se podía, etcétera, algunas cosas se hacían online, pues, con la herramienta, entonces... Sí, o sea, son posiciones que suelen ser en muchos lados o sea, sobre todo después de la pandemia, remotas, o sea, que solo tienen que, o sea, bueno, como monitores, ¿no? O sea, su trabajo de oficina es ir a los centros de investigación, entonces ahí es donde salen, digamos que de la casa y van, o sea, no tanto a una oficina, sino a los centros de investigación, como ya los mencionamos, o ustedes si quieren ser SUBAI, igual pues pueden agendar las visitas, o sea, bueno, en coordinación con el centro y la flexibilidad de agendar a los pacientes tales días de la semana para que otros días ustedes puedan trabajar remotos de sus casas. Claro. Entonces, o sea, creo que al día de hoy hay un montón de flexibilidad, ¿no? En este sector, como lo vuelvo a decir el mismo punto, pues es farmacéuticas transnacionales, entonces son las primeras que están como en pie de puerta en ser abiertos, flexibles, claro, etcétera, totalmente. ¿no? Sí, ¿alguna anécdota? Que ya para finalizar, que no sé, puede ser buena, puede ser mala, que no incluya mi ex centro. Que no sea conmigo ni ninguno de mis pacientes. Hubo una anécdota que, a ver, a mí directamente no me pasó, pero cuando me la platicaron yo me quedé en shock y la verdad es que siempre la platico porque me pareció, o sea, loquísimo es poco. Bueno, a ver, cuando yo trabajaba en una farmacéutica anterior a la actual, que es AbbVie, es parte de Abbott, digámoslo así, bueno, independiente. Que y está no cerca, por cierto. Que está cerca, también está cerca. Sí, también está cerca hacia aquí al sur. Entonces, el organigrama ahí era como bien flat, o sea, había muchísima interacción con la región. O sea, lo que les decía, mi manager era una persona anglosajona, no hablaba en español, y en México no había ningún manager, o sea, una jefe que medio ahí veía, ¿no?, que subsistiéramos, que no saliera de control, que no saliéramos de control, pero mi manager de protocolo era una persona de la región. Entonces, ella me platicó que en algún estudio, que de David, no mucho tiempo atrás de cuando me platicó, que estaban en una reunión en Estados Unidos, entonces que en esa reunión la monitora le dijo a un paciente, o sea, no, el paciente no sabía que era la monitora, pero la monitora sí sabía que era el paciente, claro, porque, digo... Ella revisa la información. Exacto, ella revisa la información. Ajá. Entonces, que vio al paciente en una reunión y que le dijo, así que, ¿qué haces con esa cerveza? Tú no debes de tomar alcohol, estás en un estudio clínico. No sé si la monitora era Sheldon Cooper o algo así por el estilo. Entonces, el paciente, aparte de Estados Unidos, ¿no? O sea, imagínenlo, el paciente fue y súper ultra mega demandó, claro, por la privacidad de sus datos. No te lo puedo creer. Entonces lo que pasó... Sí, aquí me imagino que pues, la gente le dirá, pues, X. No, sí, no, pues aquí... O sea, nadie debe saber. Sí, exacto. O sea, esto es súper confidencial. En ningún momento el nombre de los pacientes llega a ninguna base de datos. Todos son datos anonimizados. Claro. ¿No? O sea, en lugar de nombre es un número de paciente para que nunca haya forma de, ¿saben?, poner en riesgo la privacidad de sus datos. Entonces el paciente, o sea, se puso como debía de ser, y quiso demandar a la empresa, al monitor, a todo el mundo. Entonces, para ese estudio en particular, y no solo ese centro, para ese estudio en todos Estados Unidos, quitaron a todos los monitores de Estados Unidos y mandaban a monitorear monitores mexicanos, latinoamericanos, etcétera. Que es ahí cuando me lo platicó y justo me decía como, ay, ¿no te gustaría ir a monitorear Estados Unidos? Hoy en día también existe esa posibilidad, si ustedes son buenazos en el inglés y quieren ir a monitorear, existe, cada vez creo que es un poco más... sí, se hace, o sea, tengo conocimiento del contrario. Nosotros en el centro también venía un mexicano que tenía base en Estados Unidos y venía cada cierto tiempo a monitorizar un protocolo
acá. Y pues la verdad es que siento que dejaba bastante monetariamente porque me imagino que pues todo va cubierto, ¿no? Claro, o sea, a ver, creo yo que, o sea, el mercado está un poco precarizado al día de hoy. O sea, antaño sí sé que era muy bueno porque las pocas organizaciones, no, sobre todo CROs, que son las que hacían esto de tener monitores latinoamericanos y llevarlos a monitores de Estados Unidos. CRO, para los que no saben qué es. CRO se llama Clinical Research Organization. Son empresas, ¿no?, que hacen investigación, pero en lugar de hacerlo directo por la farmacéutica los subcontrata para que ellos hagan la investigación. Entonces ellos ponen a sus monitores, pueden poner a sus analistas de datos, pueden poner a sus estadistas, todo para que ellos sean los que ejecuten el protocolo, y después la farmacéutica ya nada más como que al final colecta, ¿no? Al final nada más recolecta y aplica con la autoridad regulatoria. Eso es como lo mismo que se hace dentro de la industria o dentro de la farmacéutica, pero digamos tercerizado. Como hoy en día saben que se terceriza un montón de cosas, ¿no? Entonces, estas CROs, pues justo, ¿no? Al tener tantos clientes y tener tan diversificado el mercado, suelen hacer esto, ¿no? Monitores mexicanos o latinoamericanos que vayan a monitorear Estados Unidos. Antaño yo sabía que era un buen deal porque pagaban en dólares. Claro. Pero al día de hoy yo sé que ya no. O sea, que ya no siempre o no todas pagan en dólares. La visa que suelen tramitar es la de turista, no es de empleado ni mucho menos. Les digo, tus tabulas como... Sí, o sea, hay salvedades, pero bueno, pues está cool porque pues en tu monitoreo, pues vas a Ciudad de Estados Unidos. Sí, depende de tu perfil, exacto, ¿no? Depende si de tu perfil. perfil. Si no tienes hijos, no estás casado, etcétera. Exacto, tú quieres ir a estarte unos días allá, o sea, sé de colegas que tienen sitios en Hawái, ¿no? En Alaska. No manches. Entonces, sí, o sea, y también, bueno, igual consideren que, o sea, digo, manejar en Estados Unidos, pues, solo con la licencia mexicana es posible, no necesitan tramitar nada allá, pero también las distancias sí están rudas, ¿no? O sea, acá no es lo mismo llegar aterrizar al aeropuerto de Guadalajara y pedir un Uber a Zapopan, ¿no? Que llegar a, no sé, Illinois y manejar hasta... no sé, donde sea que tengas bueno, el aeropuerto de Chicago, manejar hasta donde tengas que manejar en Illinois. Entonces, sí, ténganlo en cuenta, pero también está algo muy padre, súper enriquecedor, pues está muy cool, o sea, al final de cuentas, o sea, a mí me parece cool, pero pues no es así tan cool monetariamente como antaño decían que era, pero bueno, o sea, sí, ser monitor sí involucra, sí, claro, involucra viajar, eso sí es muy cierto, y bueno, ¿no? Y del otro lado, ser como investigador, coordinador, farmacista, laboratorista, etcétera, pues no, en realidad es un trabajo como de oficina, solo que en un centro de investigación. Por lo general los horarios suelen ser bastante amigables, porque en general, pues a ver, ¿no? O sea, te riges un poco en coordinación con el programa, el calendario de los pacientes. Y pues nada, esa es la anécdota, muy buenísima, yo estaba impactada, yo dije, Sheldon Cooper sí existe. Ya era monitor clínico. No, está increíble, se pasó. Que los pacientes firman un consentimiento informado, entonces, pues ahí el paciente, pues básicamente acepta que su información va a ser resguardada y nadie va a saber que está... dentro del estudio, o que la información solo se va a hacer, pues al final si el paciente quiere, ¿no? Él es el que está con el poder de decir las cosas. Sí, imagínense, o sea, pues, ustedes lo saben, como, incluso ustedes como médicos, ¿no? O sea, es lo mismo. Que son pacientes, o sea, no les gustaría que van al dentista y el dentista así de, miren estas caries, ¿no? Y tú dices, oye, ¿en qué onda estás exponiendo? Pues algo así pasó, solo que pues en un protocolo de investigación que involucra un montón, porque aparte, a ver, el antecedente de la investigación clínica, todos lo sabemos, o sea, no, desde mucho tiempo atrás a las personas con esta curiosidad científica se les ocurrió probar cosas en humanos, pero bueno, lo que marcó los principios éticos en la investigación clínica viene después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, imagínense. Todos los experimentos, etcétera. Sí, todo lo que está detrás. No lo hagan. Bueno, ya solo lo último, Andy, para despedirnos, ¿cómo recomiendas aplicar a estos trabajos tipo que se metan en algún dominio, LinkedIn, etcétera, tocar puertas en persona, imprimir el currículum, ir? Yo creo que LinkedIn es un buen inicio. Yo estoy segura que a lo largo de su año de internado en servicio social, por allí habrán escuchado
que al médico lo visitan repres, ¿no? Entonces, Justo. podrían hacer, a mí no me parece tan descabellado acercarse con el repre, de hecho son una iniciativa que a mí me gustaría desarrollar, no a veces tanto que se queda en estos representantes de ventas que luego no fluye, pero hay muchos que ya están muy concientizados, entonces pueden acercarse a ellos, pueden acercarse con se me ocurre, les digo, en su servicio, en su internado, un médico que ustedes sepan que hace investigación. Siempre hay alguien, casi siempre, sobre todo en hospitales grandes que hace investigación, pueden acercarse a él. LinkedIn se me parece una muy, muy buena opción, o sea, y aplicar. O sea, en LinkedIn la ventaja es que se puede aplicar, pues hay otras bolsas de trabajo, pero creo que casi todas las farmacéuticas grandes están en LinkedIn. OCC, pues nada, la verdad es que también es muy bueno que sigan, ¿no? Que hagan su perfil a conciencia, que sigan, ¿no? Que sigan a estas empresas, que vean las vacantes, y pues nada, o sea, si les gustó y consideran que tienen las habilidades, así no tengan nada de experiencia, ustedes tomen la iniciativa y la verdad es que, ¿no? El camino, como bien dice, se hace al andar. ¡Qué buena frase! Bueno, qué bueno haberte tenido aquí, Andy. Como dije, es mi amiga personal, he estado en los cumpleaños de todos sus hijos. Andy no sabía de qué era el meme, se lo tuve que explicar antes. Y bueno, la idea básicamente del podcast es para estudiantes de ciencias de la salud, lo puede ver cualquier persona, familiares, etcétera, es hacerles entender que hay un poco más allá de la especialidad médica y lo que típicamente nos comentan en la carrera. Ya saben que si son médicos, odontólogos, QFBs, enfermeros, pueden incursionar en esta área, sobre todo si pues no quieren hacer lo típico, ¿no? La maestría, el doctorado, etcétera. Hay más, o si en este momento de su vida ustedes no pueden hacer la especialidad o simplemente se quieren quedar como médicos generales, ya saben que todo se encuentra bien. Si tienen alguna duda respecto al tema, lo pueden dejar en los comentarios o comunicarse con nosotros. Y no sé si, Andy, quieras dejar algún correo, porque sé que no... Ay, sí, claro, puedo dejar un correo. ¿Lo digo en voz alta? Sí. Claro. Para que se comuniquen con ella en caso de que quieran, pues, de pronto trabajar en la empresa en la que te encuentras ahorita. ¿Cuál digo? Me imagino que estás entre el personal y el de trabajo, ¿no? Yo creo que el personal, aunque a veces creo que ya tiene tantos años que luego se satura, podría ser el @ de Instagram, que creo que es más fácil. Por Instagram te pueden comunicar. El @ es ANDI latina FAV, Andy Faf. Andy Faf. Bueno, y con esto cerramos este episodio. Espero que lo hayan disfrutado mucho, que se animen a incursionar en la industria farmacéutica y nos vemos en un siguiente episodio de Estudiame. ¡Chao!